Nuestro siguiente invitado, algo bueno tenía que tener, el que hoy hago el programa desde el estudio y tenemos aquí, vamos a ver un momentito, tenemos al profesor de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente honorífico de la Asociación Damas y Caballeros por la Reunificación de Puerto Rico con España. A ver, perdón un momentito. Que se me va el sonido. A ver, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, claro, que hace falta. A ver, perdona. ¿Tienes ahí? Se os oye bien, se os oye bien. ¿Se me oye bien? Perdona, Enrique, ¿tienes...? A ver, un momentito. Vamos a ver. A ver, es que estamos aquí conectando, estamos aquí con cables. A ver, Luis, pero sí que se le oía, ¿eh? Claro, el problema es que te escuche a ti. Un momentito. A ver, sí, se escucha. Habla Inma, a ver si te escucha. Hola. Hola, Inma. buenas. Hola, Buenas tardes. ¿La escuchas? Buenas tardes. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos al profesor, a ver si lo digo bien, Bercher, ¿verdad? Berchet. Sí. Berchet. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver una cosa. Yo sí que sé lo que son los reunificacionistas y de hecho soy simpatizante con la causa y ahora lo van a entender ustedes. Pero bueno, ¿cómo le explicamos a la audiencia? Porque estoy seguro que muchos habrán dicho reunifica Kiki. Bien, reunificacionismo es verdad que se suele aplicar al movimiento hispanista de unión, de reunificación de Puerto Rico con España. Ajá. Bien, yo creo que el reunificacionismo no es más que una faceta del hispanismo. Exacto. Entonces, el hispanismo es esa defensa de lo que nos une a todos los hispanos, de nuestros vínculos lingüísticos, culturales, históricos, etc. Y una posible faceta pues, es un acercamiento de los países en la forma que sea, de acuerdos, de una comunidad al estilo de la Comunidad Económica Europea, o una unión al estilo europea, o una unión plena. Es verdad que el término reunificacionismo aparece un poco en el contexto de ese hispanismo en el ámbito de Puerto Rico. Sí. Y de esa vuelta con España, por lo que ha sido la historia y la idiosincrasia de Puerto Rico. Puerto Rico, pues, realmente no hubo nunca una lucha independentista significativa, como a lo mejor lo pudo haber en otros lugares. A veces se destaca el grito de Lares, que fue dirigido por un venezolano, Manuel Rojas. No eran más allá de unos pocos cientos de personas y que fue sofocado por los mismos puertorriqueños. Ahí está el alcalde de Pepino, Luis Chesa, y bueno, entonces realmente a partir de ahí Puerto Rico es una isla, una parte de España plenamente integrada para cuando es arrebatada a finales del siglo XIX, plenamente integrada en España, una provincia más, con todos los derechos electorales, etcétera, y de representación en las Cortes, y de ciudadanía, y que en el contexto de la guerra de Cuba, pues Estados Unidos decide que en un primer momento ni siquiera se acuerda de Puerto Rico. Es un poco la leyenda. Sí. que habla de... Sí, porque claro, a mí me choca mucho que tenemos, se estudia de hecho muchas historia de España y todo el mundo tiene unas fechas muy claves, pero Puerto Rico en los libros de texto está desaparecido. Lo estudian en geografía y ahí no se cuenta lo que ha pasado. Y a mí me parece apasionante. Y es que cuando hablas, yo tengo amistades de Puerto Rico, cuando hablas con ellos es que somos, bueno, no es decir, cada uno con su idiosincrasia y demás, pero huelga decir que es la misma cultura, la misma forma de ver la vida y los mismos problemas y lo vemos todo igual. Y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo acercamos un poco? Yo sé que, claro, a ver, habrá mucha gente que diga, bueno,
estará asumiendo, dice, no fastidies que hay gente que quiere volver a unir Puerto Rico, se estará enterando ahora, ¿no? Pero yo creo que igual eso se puede entender un poco viendo además cómo sucede el tema, que ahora lo acabas de bosquejar muy bien. O sea, realmente Estados Unidos conquista ese territorio, ¿es así? Sí, es así, es así. Y además, como digo, en un primer momento, Estados Unidos ni siquiera se plantea entrar en la guerra. Es en una reunión que tiene Hanna, un independentista puertorriqueño, con el entonces vicealmirante Theodore Roosevelt, y le plantea intervenir en Puerto Rico, cuando, bueno, realmente, como digo, el independentismo así lo atestigua, por ejemplo, Ángel Rivero, que escribió una crónica sobre la guerra hispanoamericana en Puerto Rico, que eran 4 gatos los que defendían eso, y deciden intervenir. Hay un poco, porque luego ya hablaremos un poco de lo que han sido más de 100 años, ¿no?, de control estadounidense. Hay un poco la idea de que los puertorriqueños deseaban esa invasión, un poco menos, sí. Cuando hasta el propio Betances declara él, en principio, partidario un poco de esa intervención, porque era independentista para independizarse de España, pero con las ideas muy claras de que luego los puertorriqueños tenían que reaccionar muy rápidamente, porque si no, Puerto Rico se iba a convertir en una eterna colonia de Estados Unidos, como por desgracia parece que está. Claro, es que esa es otra de la historia, porque es tan cierto lo que nos está relatando que a día de hoy no es un Estado de pleno derecho. No es un Estado de pleno derecho, ni siquiera es territorio. ¿Cuál es el estatus? Porque es que es un limbo muy raro. Bueno, oficialmente Estado libre asociado, de facto es una colonia, es un territorio no incorporado. O sea, en la historia de Estados Unidos estaban aquellos, antes de ser Estado, aquellos territorios considerados territorios incorporados que luego podían aspirar y pasaban al estatus de Estado, ¿no? Puerto Rico ni siquiera tiene estatus de territorio incorporado, es territorio no incorporado, es una especie de propiedad del Congreso de los Estados Unidos y una colonia de facto, porque pues los habitantes de Puerto Rico, aunque su jefe de Estado en principio es el presidente de los Estados Unidos de América, ellos no tienen derecho a votar. Exactamente. En la presidencial. Exactamente. O más bien dicho, Puerto Rico no tiene derecho a votar, porque el sistema, bueno, estadounidense ya sabes que va por estado, los caucus, sí. representantes, y realmente pues Puerto Rico no tiene esos representantes. Entonces, un puertorriqueño que resida en Puerto Rico no puede votar. Si se traslada a otro estadio, si emigra a otro estado, sí, pero en Puerto Rico no. Entonces, bueno, tiene unos comisionados residentes con voz pero sin voto, tiene una serie de leyes como las de cabotaje que le impide que otra marina mercante que no sea la estadounidense pues pueda atracar allí, etcétera. Entonces, un estado y un estatus realmente colonial, por decirlo de alguna manera. No, es que claro, es que cuando uno ve todo este tipo de cosas, llega a esa conclusión, es inevitable. No es propiamente una colonia porque está de forma institucional reconocida de otra forma, como un Estado, pero en la práctica ves que no tienen derechos los ciudadanos, ves que no se ha completado ni tan siquiera esto. Y eso es una forma de tener muy atada una zona del territorio que se ha arrebatado, es la realidad, y que bueno, pues quieres tener bajo control porque ahí estáis los reunificacionistas. Yo, dándoos la razón y teniendo toda la simpatía, tengo que preguntar. Más días preguntaremos de otras cosas y demás, pero ¿qué apoyo o qué conocimiento de todo este tema? Porque aquí, en España, la historia de Puerto Rico no se estudia. Y cómo esto deja de ser de España, tampoco se estudia. Es así. Los puertorriqueños tienen más conocimiento, entiendo. En Puerto Rico ya a día de hoy, si estuviéramos hablando de hace años, a lo mejor ciertamente sería una cosa muy poco conocida. Yo creo que a día de hoy, ya en Puerto Rico, que más que menos conoce este movimiento, conoce esta idea del reunificacionismo, de que hay gente que defiende volver con España. Es verdad, yo voy a ser realista y voy a ser sincero, que no es un apoyo mayoritario. Pero bueno, quizá como el hispanismo, al fin y al cabo, en los países latinoamericanos hay mucho indigenista, hay mucha gente, hay también quizá, aunque hay conocimiento también, pero un poco en ese nivel. Lo que pasa que yo creo que este hispanismo que se concreta
concreta en un reunificacionismo en Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico ha ido creciendo exponencialmente, desde luego, lo que es su conocimiento y su simpatía, precisamente por esas características tan particulares que tiene Puerto Rico, históricas, de ser una provincia realmente sin una más, sino un movimiento independentista significativo, que fue arrebatado como botín de guerra en el Tratado de París, por las características estatutarias que tiene de Estado libre asociado nominalmente, colonia de facto, precisamente por haber estado durante más tiempo siendo parte de España, pues la idiosincrasia, la visión del mundo, la forma de expresarse en la lengua, incluso muchas expresiones que podemos usar aquí en España, como en tiempos de Maricastaña, pues eso también se dice en Puerto Rico. O sea, sí, es que se ha pegado, de repente se ha borrado una parte de nuestra historia y esto es como la Matrix, o sea, se ha borrado un edificio y se ha borrado. Sí. Y nadie se pregunta qué ha pasado con el edificio. Eso es lo asombroso. Claro, con el tema de Gibraltar, pues está anexionado, o sea, tenemos carreteras, hay una valla, la gente le ve. Claro, pero Puerto Rico, como está tan lejos, igual es lo significativo, ¿no? Y dices, bueno, pues lamentablemente, yo creo que habría que intentar explicar esto y poner las cosas claras ya, y cuando menos deshacer ese limbo en el cual está metido Puerto Rico, cuando menos. Sí, es curioso lo que dices porque, por ejemplo, pues Cuba está más lejos realmente. Sí, Puerto Rico, sí. Es quizá muy conocida, muy presente aquí Sí, en señor. España, y sin embargo el caso de Puerto Rico, pues es verdad que a pesar de que, por ejemplo, de siempre han venido muchos puertorriqueños a estudiar a las universidades españolas, o sea, ha habido un contacto, bueno, varios gobernadores de Puerto Rico han sido descendientes con abuelos españoles, etcétera. O sea, ha habido un contacto muy directo, pero es verdad que un poco para la generalidad quizá de la gente es un caso curioso. Bueno. Claro, yo me imagino que además a nuestra audiencia, a ver, tenemos audiencia muy culta y yo sé que por lo menos algunos sí que os conocían. Pero la verdad es que estamos viendo todo el rato, estamos viendo noticias. Hoy, bueno, ayer se volvió a presentar una ley de la amnistía. Para el próximo jueves creo que es cuando se vota, entonces se ve si se admite en el Senado, etcétera, todo aquello, ¿no? Entonces, claro, ellos están viendo que estamos en un proceso de intentar aguantar los cables para que España no se rompa, ¿vale? Y de repente escuchar a los reunificacionistas debe ser un poco choqueante. Dicen, o sea, que hay gente que todavía quiere regresar y quiere estar aquí. Bueno, también decir que con todo lo que yo he estado viviendo fuera de España muchos años, he estado en México, he estado en Estados Unidos, amo esos países y entiendo que esto es algo que precisamente va en contra de la convivencia, pero lo debemos de poner luz y debemos de resolverlo de alguna forma. Hablabas de que no hay un apoyo mayoritario todavía por parte de Puerto Rico, que yo creo que quizás, no sé, corrígeme por favor, quizás pueda venir por el propio desconocimiento de todos estos temas que estamos hablando, quizás. Es decir, ¿qué reacción tenéis a medida que la gente se va enterando? Porque entiendo que alguien que escuche hablar de vosotros, pues no diga, pues mira, pues me hago reunificacionista, ¿no? Pero entiendo que en la medida que vais siendo más conocidos, pues a mí me sorprendió muchísimo, la verdad. Sí, bueno, ahí la explicación un poco histórica también es porque estamos hablando de más de 120 años de control estadounidense en las escuelas, etcétera, etcétera, y se ha ido un poco intentando hacer olvidar. Lo que pasa es que los puertorriqueños... Luis, perdón que interrumpa, Luis. No, adelante, por favor. No, a ver, es que me están comentando y lo acabo de comprobar yo también, que al invitado se le escucha muy bajo. Puede ser que se le escuche a través de tu micro. Yo creo que sí, es que yo creo que esto está apagado porque aquí... A ver. ¿Está siguiendo el cable? No me digas que está apagado, por el amor de Dios. No sé, esto aquí se está conectado aquí, pero... A ver, un momentito. Hola. Uy. Parece que sí, que tiene algún problemilla. Bueno, sí. estamos solucionándolo.
Y en todo caso, sentéis juntos y punto. Pues nos sentamos juntitos, claro que sí. Hola. Hola. No sé, sí, yo creo que se me oye todavía. Ahora sí. Ahora viene un cambio, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. Vale, ok, perfecto. Pues ya lo lamento. A ver, no es que no se le escuchase, se le escuchaba muy bajito, Ok. pero se le escuchaba, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, mil perdones. Bueno, pues a ver, continuamos. Estamos con el profesor Bercher y ¿lo he dicho bien, mal? Bercher, sí, muy bien. Bercher, correcto. ok, perfecto. Gracias. Y bueno, pues estábamos explicando un poco todo el tema de los reunificacionistas, que es un movimiento que está en Puerto Rico y que también estáis aquí en España. Pues estás aquí físicamente en el estudio. Sí. Bueno, ¿qué apoyo tenéis aquí? Bueno, aquí la verdad que estamos muy contentos de la evolución que ha ido teniendo el reunificacionismo en España. Hemos tenido oportunidad de participar en medios de comunicación, incluso en la televisión. Hay un movimiento cada vez creciente de gente que apoya, ¿vale? De un modo a otro, directamente como miembros de la asociación o externamente, pero se están realizando muchas acciones, hay mucho trabajo también por redes sociales. Bueno, y la pregunta que me imagino que mucha gente también se estará haciendo, que era un poco la que te quería preguntar. ¿Cómo veis estos movimientos que se quieren ir de España? ¿O no opináis de esto? Bien, me gustaría mencionar con lo que estaba diciendo, sí, que ahora precisamente en marzo está teniendo lugar un congreso reunificacionista en Puerto Rico, organizado por una asociación hermana de reunificacionistas con otros, y entonces pues animo a seguirlo también. Pues nos paséis la información y sí, yo me haré eco por aquí. De acuerdo. Con respecto a los movimientos centrífugos, pues evidentemente son un poco lo contrario de lo que es el espíritu que nos une a nosotros, que es dentro de la diversidad, dentro de la riqueza de todo tipo cultural, lingüístico, etcétera, etcétera, que hay en el mundo hispano, en ese enorme mundo hispano, pero querer resaltar y querer defender lo que nos une, lo que tenemos en común y sobre todo un proyecto de futuro, porque un mundo hispano unido sería una potencia en muchos aspectos económicos, culturales, claro, etcétera, etcétera. Ya solo con la unión de Puerto Rico con España, pues Puerto Rico sería la tercera provincia de España, tendría una importancia enorme y eso repercutiría positivamente tanto para Puerto Rico, por supuesto, para tener un estatus de pleno derecho, de autonomía con pleno derecho, de ciudadanos con pleno derecho de voto. O sea, que sería un poco sorprendente decir, bueno, tú puedes votar si estás en la península, si te vas a vivir a Canarias, ahí ya no puedes votar, ¿no? Y es lo que pasa con los puertorriqueños, ese pleno derecho, y por supuesto, para España también, tener una puerta en América, en el Caribe, etcétera, etcétera. Entonces, lo que los une por lazos históricos, de sentimiento, de parentesco, etcétera, etcétera. Claro. Con Puerto Rico y Mundo Delgado, pues los que quieren separarse de España, en realidad todo forma parte un poco de una misma explicación, una misma causa muy relacionada con la leyenda negra, lo que yo llamo la desespañolización. Entonces hay un proceso que realmente dura siglos, en los que la leyenda negra es un elemento más, de intento de pérdida de la identidad española, del sentimiento de españolidad. Todo ello acrecentado quizá pues por una serie de reveses históricos que ha tenido España en los últimos tiempos, siglos, sobre todo siglo XIX, etcétera.
Y todo forma parte, si nos damos cuenta, todos esos momentos centrífugos aparecen por toda esa época, después de esos, por las ideas entonces que asociaban erróneamente a España solo con el conservadurismo, la monarquía, el absolutismo y todo eso. Entonces el liberalismo no encuentra un espacio en la españolidad. Y de ahí surge el querer, ese sentimiento de rechazo, que es lo que va a surgir pues en ciertos puntos de la península ibérica, ¿no? Realmente con una tergiversación de lo que es España, de lo que es entender qué es nación, qué es país, qué es Estado, que daría, pues evidentemente, para un largo... No, y muy interesante, pero, muy interesante. Y si la gente fuese más consciente siempre de esta serie de diferencias, también tendría más conciencia de su valor. De su valor. Y si confundes nación y Estado y te manda la nación y no sabes que eres tú, pues entonces la has fastidiado. Claro, totalmente. Se confunde Estado con nación, pero es que se confunde incluso las distintas acepciones de nación, porque lo que se entiende por nación, bajo el término nación, hay varias concepciones diferentes, porque, claro, si ya en latín existía la palabra natio nationis, de donde viene nación, si existe la palabra, existe un concepto detrás de ella. Evidentemente, la nación española, en mi opinión, surge entre los siglos V y VI y VII, cuando se fusionan romanos e hispano-romanos y visigodos. Surge ya Jordanes, usa el término de rey de España, ya Gregorio de Tours usa el concepto de rey de los españoles, y Senando es oficialmente nombrado en el Cuarto Concilio de Toledo rey de España, etcétera, etcétera. Entonces ahí surge la nación en el concepto de pueblo, de comunidad, con unos vínculos históricos, culturales, religiosos, porque hay un momento pues en que todos los visigodos se convierten al catolicismo, comparten todos una misma religión, unas mismas leyes comunes con Recesvinto, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, lo mismo que podemos hablar de que existían los romanos como pueblo diferenciado de los cartagineses, por ejemplo, sin que existiera evidentemente el concepto de nación moderna, ha existido el concepto de nación en ese sentido, de nación en el antiguo régimen. Lo que va a ocurrir posteriormente pues puede ser una unión dinástica, es decir, más a nivel de Estado, pero no a nivel de pueblo cultural histórico, a nivel de Estado con los reyes católicos, una unión estatal de los reinos. Entonces, una centralización en el siglo XVIII de ese Estado, un paso del antiguo régimen al nuevo régimen a partir de 1812. Pero la nación o el pueblo español que subyace bajo eso, evidentemente ya existía de antes. Es el confundir, el tergiversar estas nociones y estos términos lo que puede permitir aparecer los nacionalismos centrífugos. Claro, pues muy interesante, muy interesante. A ver, yo me estaba acordando, yo creo que esto te lo he comentado alguna vez, Inma. Cuando a mí en México una señora, ojo, con una candidez, se me acerca, me pone la mano en el hombro y me dice: yo os perdono a los españoles. Va, en serio que me ocurrió, ¿eh? Claro. ¿Qué me ocurrió? O sea, una cosa muy bestia. No sé, ¿esto te lo comenté, Irma? Sí, me lo has comentado, sí. Bueno, la señora lamentó habérmelo dicho. Yo no soy afín a la leyenda negra para nada, y soy una de las personas que se asombra de lo bien que ha cuajado, que realmente nos la hayamos creído, y ha sido una serie de relatos orquestados que directamente han ido contra España. Y oye, y nosotros hemos sido los primeros perceptores de eso, y los que nos hemos dicho, pues bueno, pues igual es cierto, y algunos pues los hemos dado por buenos y han sido tomados como un ariete contra nuestra identidad, con lo cual, pues la verdad que me queda asombrado. Pero tenemos una labor muy grande, porque yo creo que, y esto lo vi sobre todo por Hispanoamérica, yo creo que es una herramienta muy fácil que tienen los políticos, el decir: usted no está mal porque yo soy un incapaz, usted
usted está mal porque es que resulta que hace 500 años, ¿sabe usted? Pasó una cosa y entonces usted está mal hoy. Pero cuidado que es que lo compra mucha gente. Sí, no, desde luego. O sea, pues el culpable de la política de los Kirchners, pues no sé, Hernán Cortés. Pero entonces, sí, ahí está la verdadera clave, porque un poco la fragmentación de esa unidad hispana, Patricio nos lo decía muy poéticamente, una persona podía viajar de la Patagonia a Alaska, siendo todo eso su país, siendo todas las personas con las que se encontraba sus compatriotas, hablando un mismo idioma y pagando con una misma moneda, ¿no? Y la fragmentación de todo eso no fue una derrota militar. La monarquía hispánica pues es uno de los pocos pueblos o imperios a lo largo de la historia que no fue desaparecido, no fue conquistado por pueblos externos. Los cartagineses pues desaparecen porque se encuentran los romanos por los germanos, etcétera, sino que es una implosión interna, porque es una causa mental y de pérdida de identidad, de esa desespañolización que yo comentaba antes. Y bueno, pues ahí los españoles quizá no supieron reaccionar o defender, aunque a lo largo de la historia... Estaban totalmente colapsados. O sea, en la grandísima pérdida de territorios que hay, comienzan a caer y no comienzan a reaccionar, se meten en una serie de luchas políticas intestinas dentro de España y quedan... Y lo van aceptando. Lo van aceptando. Es algo muy triste. Es algo verdaderamente triste. Y además, con la dejación del deber de defender a gente que es tu compatriota y que, en fin, pues es una época lamentable. Es una época lamentable. Y habría mucho que ver también de otros territorios, pero bueno, en fin, oye, ver que los reunificacionistas os habéis tomado en serio esto y que estáis explicándolo y que quién sabe hasta dónde vais a llegar, pues la verdad es que es cuando menos interesante. Bueno, ya yo creo que nuestra audiencia se ha hecho una idea y el de los porqués, ¿no? Quién, el porqué, y ahora nos hace falta saber un poco el cómo. De momento estáis en una labor de comunicación, entiendo. Sí, bueno, aunque llevamos ya años, pero pueden encontrarnos en redes sociales, en reunificacionistas.org. Bueno, pueden... Yo creo que es fácil encontrarnos y que además hacen caso y que van a las entrevistas, ¿eh? O sea que... Exactamente, a las entrevistas. También en Puerto Rico, pues evidentemente hay mucha gente apoyando esto, que lucha esto, que hay que dar todo nuestro reconocimiento porque, bueno, al fin y al cabo aquí estamos en España un poco, ¿no? Y da la sensación erróneamente de que, bueno, somos nosotros un poco los que cuando realmente ahí en ese contexto un poquito más hostil en el sentido al menos de lo que es poder difundir o posibilidades de poder difundir esta idea, y están haciendo una labor tremenda. Nosotros aquí debo decir que hemos tenido la oportunidad de reunirnos en el Congreso de los Diputados ya con varios partidos políticos que nos han escuchado, con el PP, con el PSOE, con Vox. Entonces estamos pues haciendo todo lo que se puede, ¿vale? Okay. ¿Y habéis tenido algún feedback positivo de alguno? Me imagino que muy buenas caras de momento, pero... Buenas caras. Es un tema complejo, y esto es una cosa que incluso dentro del reunificacionismo pues se debate y se habla mucho, ¿no? Realmente, evidentemente, España, en tanto que Estado español, no puede tener una iniciativa que podría verse como neocolonialista, algo así, claro, de recuperar Puerto Rico, sino que la fase en la que estamos ahora y en la que hay que luchar es la del apoyo popular en Puerto Rico, que la gente conozca estas ideas, que lo apoye y que, bueno, al final nunca se sabe. En Puerto Rico, digamos que hay tres opciones tradicionales de estatus. Una
sería el estadismo o estadoísmo, aquellos que defienden que Puerto Rico se convierta en un estado pleno de Estados Unidos, el estado librismo, aquellos que defienden pues que Puerto Rico siga siendo un estado libre asociado, aunque quizás seguramente un verdadero estado libre asociado y no exactamente como lo tienen ahora, y luego el independentismo, ¿no? Aquellos que defienden que Puerto Rico, que esto es un poco la opción minoritaria, se convierta en un estado independiente. Y bueno, pues el reunificacionismo es una cuarta opción que yo creo que tiene todos los aspectos positivos de las otras tres, es decir, yo puedo entender que haya puertorriqueños que vean que convertirse en un estado pleno en Estados Unidos tiene muchas consecuencias positivas, económicas y de todo tipo, derechos civiles, etcétera, pero el reunificacionismo también, porque el reunificacionismo es integrarse no solo en España, sino en la Unión Europea con todas las consecuencias positivas que yo creo que eso tiene, ¿no? Yo entiendo a los estadolibristas que no quieren incorporarse de forma tan plena a Estados Unidos porque mantienen su idiosincrasia hispana, su lengua, etcétera, etcétera, evidentemente, y quieren tener una autonomía en la gestión de su isla. Y el reunificacionismo también tiene ese aspecto positivo, en tanto que sería una comunidad autónoma que podría gestionar bueno, pues sus propios asuntos con esas autonomías tan amplias que tenemos. Incluso el independentismo, aquellos que un poco rechazan pues esa colonización, esa disolverse en la cultura anglosajona, mantener esa idiosincrasia hispana, pues evidentemente como parte de España lo sería. Pero bueno, pues ahí sigue el reunificacionismo luchando por estas ideas. Y bueno, y claro, todos los que son reunificacionistas en Puerto Rico han sido antes algo. Habrán sido o estadistas, o estadolibristas, o independentistas, y al final todos confluyen y ya da igual lo que haya sido, porque todos tenemos claro que defendemos un mismo estatus. Muy bien. Bueno, a ver, yo dos cosas. Lo primero, que nos une la hispanidad, que también el conocimiento de la historia. Y el ver en que a unos compatriotas se les ha dejado colgados de la brocha, pues no es bonito. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, no me resisto a decir que tuve mucha información de vosotros por una plataforma que prácticamente no utilizo, pero que a veces me salta y está muy interesante, que es Quora. Ajá. Y hay gente que está luchando ferozmente contra la leyenda negra. Pero de hecho hay una serie de foros allí que están, pero gente que mete su tiempo y mete investigación y dando datos y dice, no, esto es leyenda negra y esto es así. Y de hecho estoy suscrito a varios de esos grupos y ahí pues os vi y la verdad es que dije, pues mira, pues sí que están peleando aquí esta gente. Bueno, pues eso es... a ver, Inma, yo no sé si tienes alguna pregunta o querías comentar algo. No, bueno, yo me estaba riendo porque había un par de personas y tal que me han comentado que no habían entendido bien lo del reunificacionismo y se creían que toda la gente de Puerto Rico quería venirse para aquí, para España. Y estaban ya un poco... Ok. Bueno, pues que venga. Bueno, hay que decir al respecto una cosa también, porque a veces incluso a veces cuando hemos pues hablado con políticos o con partidos, un poco a veces se dice eso. Bueno, verás que si tienen ciudadanía española se van a venir todos. Vamos a ver, Puerto Rico, digamos que tiene una calidad de vida por encima de lo que podría ser cualquier otro país hispanoamericano, una cosa intermedia entre eso y Estados Unidos. Entonces, obviamente, sí. Sí, bueno, a ver, pues esto lo que pasa es que es un término muy nuevo y yo me imagino que, claro, que la gente ya pues intenta aparejarlo a cosas que conoce y, claro, dice, uy. Oye, una última cosa, esto igual sería para más días, pero yo tengo experiencia con gente muy cercana a mí que ha intentado homologar estudios avanzados en España, estudios de universidad tal cual, y se la han puesto muy mal. La han puesto de una forma verdaderamente... Hay obstáculos ahí tal cual. Es una cuestión, si se puede ser muy brevemente. Con el tema de Puerto Rico, ahora mismo, ¿cómo está la enseñanza en España? ¿Cómo va? Y dado que está por ahí, ¿cómo está el tema?
Bueno, como digo, históricamente han podido venir muchos puertorriqueños a estudiar y, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, Sí. históricamente siempre ha habido muchos puertorriqueños. Bueno, ellos tienen nacionalidad estadounidense y los requisitos y los procedimientos son pues como cualquier estadounidense que quisiera venir a estudiar. Entonces, Ajá. Ok. el tema de la homologación, que es quizá una cosa un poquito administrativa específica, que no es muy fuerte, pero, pero Yo es que conocía a gente que de repente dice, oye, pues esto que ha abierto la universidad de los cursos propios y tal, y no sé qué, no sé cuál, que es una cosa como local que yo no he terminado muy bien de entender, porque sí, puedes representar una salida profesional para alguien, pero luego de repente no te lo homologan en ningún sitio. Y conozco a gente que ha llegado aquí, ha hecho la historia, ha intentado regresar y le dicen, pero esto no vale pan. ¿Pero de dónde eran? ¿De qué país? ¿De qué países? Pues de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí. Claro. Es un poco a la inversa, ¿no? ¿Cómo le pueden reconocer allí en Estados Unidos un título extranjero? Pues, bueno, pues... Bueno, no, en fin, sí, un tema, nada, pues si no sé, si es muy extenso, muy denso, pues nada. Bien, ok. Bueno, era también por meterle el dedo en el ojo aquí a la educación, pero bueno, está bien. Pero esos casos son más... El dedo habría que metérselo en todo caso a Estados Unidos, que no reconozcan, ¿no? Habría que ver ahí la política que está teniendo Estados Unidos de reconocimiento de títulos extranjeros. Porque yo pensaba que estabas hablando más bien de eso, de países hispanos, y yo sé que, por ejemplo, los cursos, la Universidad Complutense tiene cursos de verano y cursos de invierno, ¿no? Y los cursos de invierno realmente ellos lo hicieron muy enfocados, muy mirando a lo que es el mundo hispano. Entonces, y en ese sentido yo creo que no hay problema. Con países hispanos está reconocido, hay mucha... Yo tengo un doctorando colombiano, por ejemplo. Sí, tengo un doctorando colombiano, hace un trabajo de lingüística y no tiene problema. Bueno, está en un programa de doctorado de la Complutense. Y... aprovechando que le tenía por aquí, digo, voy a ver si se acaba eso. Pero bueno, que nos hemos salido del tema. Muchísimas gracias. De verdad que ha estado muy bien. Yo creo que la gente tiene mucha información que no se suele contar y que la verdad es que pues nos atañe directamente y bueno, pues agradeceros esa lucha que dais. Porque, bueno, pues cuando menos es defender la españolidad, la hispanidad, y yo no puedo estar más que agradecido, profesor. Vale. Y nada, yo querría mandar un saludo a todos los reunificacionistas, quizá muy especialmente a nuestro amigo común Jaime Curtillo. A Jaime, ¿vale? Un abrazo, Jaime. Que ahí realmente es una persona que está dando el callo ahí con el reunificacionismo más que nadie. Claro que sí, pues saludo hecho. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros continuamos. Ya saben ustedes que vamos a estar acompañándoles y bueno, pues ¿cómo te has quedado, Inma? ¿Conocías tú esto? El reunificacionismo, lo más difícil es pronunciarlo, ¿eh? ¿Sí lo conocía, el movimiento? Sí. Sí que había oído hablar de él, pero hacía tiempo. Luego la última vez me lo comentaste hace poco, que yo te dije, eso exactamente que es porque me sonaba, pero no recordaba exactamente, pero bueno, está muy bien. Lo que pasa es que, pues eso, a ver, yo no sé exactamente en Puerto Rico, porque he estado mirando y tal, en Puerto Rico, cuánta gente realmente está a favor de esto. Ajá. Bueno, o sea, claro. ¿Hay un cómputo o no hay un cómputo de gente? Pues yo lo que pasa es que yo creo que todos estos temas como son, bueno, pues abrir un poco la batalla cultural y todo aquello, pues está en un estadio más de comunicación, entiendo. Vale. Y yo entiendo que también pues que tenemos que pensar estratégicamente, tenemos que ver cómo funcionan estas cosas y demás. Entonces, bueno, pues así es. Bueno, si quieres continuamos con